para que quede todo disponible para quienes no nos han podido acompañar. Bien, bueno, ya están terminando la primera semana. Un gusto estar con ustedes hoy día. Un gusto para mí y para Cristian, nuestro ayudante, Cristian Hurtado, haber podido ingresar a esta sala, que nos costó bastante yo creo que ustedes ya se han enterado por el cambio de plataforma que hubo ahora recientemente. Entonces había algo ahí de información cruzada. Pero bueno, ya estamos acá y eso es lo importante. Así que fantástico haber podido ingresar. Bueno, me presento. Yo me imagino que ustedes no me conocen. Mi nombre es Maite Cereceda. Yo soy licenciada y magíster en filosofía. Actualmente me encuentro desarrollando mi tesis doctoral en filosofía. Llevo alrededor de 15 años haciendo clases de antropología, ética y distintas ramas de la filosofía, pero principalmente eso. Y desde el año pasado que estoy dictando en la Universidad Gabriela Mistral este curso de Fundamentos de Filosofía. Esta ya es mi cuarta versión de este curso. Trabajo de día, trabajo en la Universidad San Sebastián. Estuve 10 años trabajando para la Universidad Santo Tomás y ya cumplí 3 años en la Universidad San Sebastián en el Instituto de Estudios para la Familia. Bueno, eso, eh, algo que va a ser un tema que a veces sale, estoy casada y soy mamá de 2 niños que ya están durmiéndose, gracias a Dios, y vamos a hacer ahora la introducción del curso, pero antes les quiero presentar a Cristian, como les decía, Cristian Hurtado, también es licenciado en filosofía y ayudante del curso, que la verdad es que es muy ayudante del curso, así que me gustaría darle la palabra para que también se pueda presentar mientras yo cargo el archivo de hoy. No sé, Cristian, si estás disponible, ni siquiera te pregunté. Porque lo veo en conectado. Ah, dice que 2 minutos, vale. En 2 minutos va a estar con nosotros. Así que voy a cargar por mientras. Voy a cargar el archivo de hoy. Todo siempre la primera clase es más lento. Me imagino que les ha pasado toda la semana. Así que les ruego su indulgencia. Entonces ahora voy a cargarlo. Ahí está. Bien, la clase de hoy va a ser más bien introductoria. Podemos después ya empezar, si quieren ustedes, inmediatamente a profundizar un poco más, pero vamos a ver cómo vamos con los tiempos, ¿ya? Ya. Bien. Bueno, en esta clase, o al menos en este ratito, vamos a hablar de más o menos de qué se trata el curso, cuál va a ser la estructura. Me imagino que durante la semana han estado ustedes en lo mismo. Para ello, vamos a presentarnos un poco. Me encantaría que ustedes, ahí les voy a hacer algunas preguntas para que me respondan por micrófono o en el chat. Y vamos a hablar de el curso, la estructura de la clase, las evaluaciones, la planificación, un poquito la revisión del programa. ¿Bien? Entonces, lo primero que me gustaría preguntarles es, yo ya les he contado un poco de mí, es de ustedes, me pueden contar aquí en el chat, por favor, y este curso la verdad es que solo funciona si participamos todos. Ustedes vienen de otra disciplina, que han estudiado antes,
o hacia dónde se dirigen. Es muy importante para mí saber y también dónde están. Me han tocado en este curso estudiantes de distintas latitudes. Entonces, los invito a contarme también un poco, un poco de ustedes, sea por micrófono, sea por chat. Hola, yo soy Cristian Gutiérrez, soy terapeuta ocupacional, ya ejerciendo mi profesión, me dedico como al área de rehabilitación de adicciones y ahora estoy cursando, bueno, este propedéutico para poder luego lograr la licenciatura en filosofía. Qué Y bonito, Cristian. soy de Santiago. Excelente, felicitaciones, muy bonita la disciplina además que desarrollas y felicitaciones por complementarlo con filosofía. Creo que te estás acercando a la carrera perfecta. Bueno, sí, Va muy bien, qué bueno, qué muchas bueno. gracias. Bueno, espero sea un aporte este curso. Había algunos ahí que habían levantado. Daniela levantó su mano. Buenas noches, profesora. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy geógrafo de profesión, egresada hace casi 5 años y desde que egresé he trabajado principalmente en el área de la consultoría ambiental, que es como lo que más genera trabajo para un geógrafo fuera de planificación urbana o territorial e investigación. Y bueno, entré a filosofía con el interés de poder ahondar a futuro en lo que es la filología. Eso. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias, Daniela. Voy a leer los mensajes y voy a dar la palabra. Ahí Claudia nos dice que es nueva en esta maravillosa disciplina, qué bueno. Y está en San Pedro, maravilloso. Y de Puerto Montt, Jonathan, actor, súper. No es primer actor que nos toca en el curso. 3 hijos, fantástico. Ese es el mejor escenario que te ha tocado actuar seguramente. Ya, entonces vamos con la palabra de Tomás. Tomás, Hola, profe, buenas noches. Soy Tomás buenas Villegas. noches. Buenas. Soy Tomás Villegas. Soy de Santiago. Yo soy piloto comercial. Actualmente me dedico a la instrucción de vuelo. Y en realidad estoy haciendo ahora entrar en la carrera de licenciatura en filosofía por un tema personal, por gusto, simplemente, 100% por gusto. Así que Maravilloso. eso. Y te toca también, bueno, estás en la instrucción, pero si te toca ahora viajar, también puedes estudiar desde donde estés. Exactamente. De hecho, por eso lo estoy haciendo de esta manera. Porque me toca igual Muy estar bien, viajando dentro de, bueno, más interregional, Santiago, un poco hacia el sur y un poco hacia el norte. fantástico. Bueno, Arturo Prat sacó derecho arriba de los distintos navíos donde le tocó estar, así que seguramente lo vas a hacer súper bien. Exactamente, desde el aire nomás. Felicitaciones, muy bien. Y Gracias, Pablo profe. también había levantado la mano. Hola, buenas noches, profe. ¿Qué tal? Mi nombre es Hola, Pablo Herrera. Soy de Santiago, pero vivo hace más o menos 7 años acá en Talca. Estudié fotografía, me desempeñé en Santiago en algún momento en fotografía, reportero gráfico. Em, y bueno, después me vine para acá, vivo con mi esposa, mi hijo. Hago ahora corretaje de propiedades en Talca, también tuve una pizzería, estuve ahí en el periodo de pandemia trabajando en gastronomía, tuve que cerrar, pero ahora ya empecé a hacer corretaje y dije, este es mi momento para estudiar literatura, que me gusta mucho, me gusta todo lo que es poesía, escribir, eso. Así que me estoy dando este momento para mí. felicitaciones Pablo. Cuando dijiste que eras Pablo Herrera pensé que iba a decir soy cantante, compositor. Entonces igual hago algo de eso, pero otra Ah, vertiente, ¿viste? no la Ya, misma fuente creativa del muy otro bien. muchacho. Bienvenido Pablo, muchas gracias. Y Belén también escribe,
y dice de Talcahuano, wow, en Concepción. Vengo medio semestre antes de administración de empresas, soy dueño de una pequeña tienda anime, cosplayer. Genial. Oye, muchos que estudian por gusto, lo encuentro excelente. No es lo que me toca normalmente. Los felicito, qué bien. Y, a ver, había levantado ahora la mano Jonathan. Y luego Mauricio. Sí, voy a prender la cámara. Ahí. Me gusta conocerlo porque trabajé muchos años con remoto y conozco a muchas personas, pero sin verlas. Bueno, yo trabajo hace ya 15 años que egresé de telecomunicaciones y de ciberseguridad. Hace un tiempo trabajé muchos años para la banca, para el retail, en lo que era telecomunicaciones, ciberseguridad, estresante. Ahora, este último tiempo, tengo una labor mucho más noble. Es lo mismo, pero trabajo para el observatorio, para la ESO, que son los dueños del observatorio de Paranal y La Silla. Y como no me acuerdo quién fue el que dijo, Tomás parece, siempre quise estudiar historia. Es un poco complicado cuando las oportunidades son únicas. Así que decidí hacerlo ahora y estamos ahí con todo el ánimo de darle, de conocer ese lado más humanista, no tanto el ingenieril. Así que por ahí más o menos va el tema mío. Soy músico, baterista, como 25 años también. Soy profesor y soy alumno de baterista, así que más o menos eso. Maravilloso. Felicitaciones, Jonathan. Muchísimas gracias. Gracias por prender tu cámara también. Eh, bueno, es increíble la diversidad de intereses, de historias, de carrera. Bueno, para no quedarme chica, yo también hice un magíster en administración, así que no, mi vida no es la pura filosofía y, y precisamente es una de las cosas que me ha ayudado a aterrizar mucho los temas que podrían ser tremendamente lejanos a veces a otras carreras. La verdad es que la mayoría de los cursos que yo he dictado ha sido para personas que están estudiando o que han estudiado otras disciplinas que no sean filosofía. Entonces trato de perfeccionar mucho la capacidad de acercar los conceptos a, digamos, a otras áreas, ¿no? O a personas que no necesariamente han estudiado todos los, digamos, todo el lenguaje filosófico previo. ¿Ya? Eso no significa apocarlo ni desnaturalizarlo, sino que precisamente darle una mirada un poquito más pedagógica. Espero que me resulte con ustedes también. Espero lograrlo. Yo creo que sí. Y Mauricio también tiene su mano levantada. Buenas noches, profe. Buenas Sí, noches. soy Mauricio, tengo 43 años. Yo soy jubilado del ejército. Tengo un hijo y decidí estudiar historia, algo que siempre tuve ahí, pero no tenía el tiempo. Entonces ahora se dio todo. Y esta modalidad online ofrece bastante para los que estamos lejos. Yo soy de Antofagasta. Así que, no, feliz aquí en mi primera semana. Eso, profe. Genial, genial. Felicitaciones. Muchas gracias, Mauricio. ¿Viste? Tenemos músicos, o sea, si algún día nos juntamos, no, lo vamos a pasar súper bien. Va a haber historias que contar, va a haber de todo. Excelente, excelente. Muchísimas gracias a los que participaron y a los que no, por escuchar también, a los que escribieron también. Encuentro genial, efectivamente la modalidad online eh, abre muchos espacios. No, les decía que, bueno, me han tocado alumnos hasta en Isla de Pascua. Eh, es un gran regalo y trataremos de aprovecharlo lo mejor posible en un tema que a veces, o temas que a veces no son tan fáciles de asimilar en primera instancia, pero como les decía, vamos a hacer todo lo posible. Bien, aquí veo ya que se están encontrando, ahí se encontraron dos cosplayers y etcétera, así que bien, buena cosa.
sigamos un poquito adelante entonces, ¿cierto? La idea del curso, los objetivos, los resultados del curso son bastante sencillos o se aplican de forma bastante sencilla. La idea es entender, más allá de lo que podamos aquí leer, que ustedes puedan comprender los conceptos generales, digamos, más comunes de la filosofía, ¿ya? Las principales disyuntivas. Convengamos que la filosofía tiende no a tener tantas respuestas, sino muchas preguntas y varias respuestas a esas preguntas. Entonces, lo importante es tener claro cuáles son esas preguntas y por qué son esas las principales, ¿no? Y posteriormente también entender un poco cuál es la forma en que la filosofía utiliza para irlas respondiendo, ¿bien? Desde ahí no vamos a hacer una historia lineal de la filosofía durante el semestre, sino más bien ir pasando por temas y a partir de cada tema, a veces podemos ir haciendo un poquitito de historia, porque efectivamente las respuestas de la filosofía, las grandes respuestas del ser humano, se van construyendo y se va construyendo su respuesta también, ¿no? No es, digamos que efectivamente en la Grecia antigua nadie se preguntaba por la inteligencia artificial, pero sí se preguntaban por qué es lo más importante, cuál es la esencia del ser humano, ¿no? Y desde ahí ya dieron ciertas claves en un mundo que tal vez podía parecer y ser mucho más sencillo, ¿no? Más simple, no por eso fácil, pero más simple, con menos insumo, ¿no? Nos dan ciertas claves que nos permitirían quizá hoy día dar respuesta a qué es el ser humano con mucha mayor complejidad, ¿no? Podríamos preguntarnos, por ejemplo, si lo que ustedes están viendo a través de la pantalla es solo una persona, o sea, es una persona, ¿no? O es la imagen de una persona y si acaso efectivamente hay una persona por detrás hablando, ¿no? Hoy en día ya podemos hasta poner en duda eso, ¿no? Entonces, interesante irse cuestionando. Quienes están además para estudiar historia, me parece muy, muy interesante porque si bien la historia estudiada en sí misma es tremendamente valiosa, tener una mirada filosófica, es decir, la otra, la otra cara de la moneda, ¿no? Digamos, estirar un poquitito más el elástico respecto a lo que se analiza, es muy valioso, o sea, realmente que le termina sacando el jugo y hasta podríamos decir que podemos construir una historia más realista que la historia solamente a secas. Así que ahí también está la invitación. No me acuerdo, perdón, no me acuerdo del nombre de todos los que hablaron, pero Cristian creo que era que terapeuta ocupacional, efectivamente las ciencias también necesitan esta mirada filosófica con urgencia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el trabajo con las personas urgentemente va requiriendo esta mirada sobrehumanista, ¿ya? Y desde ahí, nuevamente, es muy, muy valioso poder complementarlo. A mí me tocó trabajar cuando estaba en la licenciatura, estudié en la Universidad Católica y me tocaba participar en estas ferias como estudiante en estas ferias para los nuevos estudiantes. Y filosofía no se podía ingresar directamente, había que ingresar a través de otra carrera. Entonces me decían, bueno, pero ¿por qué voy a estudiar filosofía si ya voy a estar en otra carrera? Y yo siempre señalaba, y lo sigo afirmando, que la filosofía, si bien es valiosa por sí misma y solita, es el complemento perfecto de cualquier disciplina, cualquiera, cualquier ciencia, cualquier conocimiento, encuentra una buena compañera en la filosofía, ¿ya? Además que va desarrollando ciertas habilidades de pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico se puede desarrollar en algunas disciplinas, también en otras disciplinas humanistas, pero yo creo que en forma principal en la filosofía, ¿no? Y que pareciera a veces odioso que cuestionamos mucho las cosas, pero es que eso es en favor de la búsqueda de la verdad, pues por algo también Sócrates era tan despreciado, ¿no? Más allá de los cargos que se le imputaban, de haber sido bastante odioso para la gente de su época que les cuestionaran toda su forma de vida y todo lo que daban por sentado, ¿no? Bien, paso a la mano levantada y voy a leer después el mensaje de Chantal.
Dentro de todo, bueno, primero saludarla, bueno, la había saludado, un gusto. Eh, Creo que usted, dentro de todo, usted como colegio de la filosofía o departamento o área, la filosofía es sumamente importante para toda nuestra área, digamos, humanista. Por ejemplo, antes hablaba Sí. con un compañero y yo le decía que, por ejemplo, el área de la historia, que es lo que estaba estudiando, lo que estoy estudiando yo, la literatura y he estudiado anteriormente, eh, nosotros no podemos hacer historia sin que exista la filosofía. Entonces hay veces que la gente pasa por alto el tema de la filosofía, pero si no fuera por la filosofía no sabríamos ni siquiera que existe un mundo real o quizás ni siquiera sabríamos eh, cosas lógicas o tantas cosas, digamos, que la filosofía implementa como sistema, digamos, racional con respecto a todo. Entonces, hay veces que las personas no toman la filosofía como algo fundamental, pero yo creo que es totalmente fundamental para todas nuestras áreas de lo que estamos estudiando en humanidad. Entonces es interesante que aprendamos de usted en este caso y aprendamos más a fondo lo que es la filosofía. Muchísimas gracias. Sí, pues, efectivamente, qué bueno, porque yo creo que hay ciertas disciplinas que requieren un pensamiento filosófico para poder observarlas, porque si no, incluso se pueden tornar un poquitito eh, secas y peligrosas si es que no tienen esta mirada crítica profunda y un poquito más como aceitada de la filosofía. Voy a leer el mensaje de Chantal. De La Serena, hoy aquí estamos, pero de todos lados. Yo voy a tomarles después los teléfonos para visitarlos cuando me toque pasar por allá. Mamá también, que bueno, porque yo uso mucho el ejemplo de los niños, así que si hay papás, mamás o hermanos grandes o primos grandes o tíos, prepárense porque vamos a usar harto el ejemplo de los niños. Eh, y aquí está estudiando efectivamente literatura. Entonces ahora le voy a dar la palabra a Cristian, que antes se estaba conectando, que es nuestro súper ayudante. Hola, hola, ¿qué Cristian, tal? ¿Ahí se ve? hola. Hola, les quiero dar la bienvenida a todo el curso. Ha sido súper interesante escuchar los testimonios. Vamos a tener un pool bien variado, así que eso yo creo que va a ser súper provechoso para todos. Darle nomás la más cordial bienvenida al curso. Si la Maite me da 2 minutos, voy a decir un par de cositas. Eh, Yo también, al igual que la Maite, estudié filosofía, pero sé como segunda carrera, así que viene, no crean que se está solamente abanderando ya sola con eso. Yo soy periodista también, fue mi primera carrera y complementé con filosofía, así que la verdad fue un híbrido súper interesante. Después terminé entrando haciendo un máster en recursos humanos y bueno, ahora estamos retomando la senda de la filosofía con intenciones de seguir perfeccionando. Así que la más cordial bienvenida a todos y quisiera así pedirle dos cositas, digamos. Ojalá en la medida que puedan, cuando hagan alguna consulta, lo pueden hacer, bueno, por el chat y todo, pero si lo quieren hacer la profesora, prendan la cámara porque es súper bueno para poder interactuar, para irnos conociendo. Es una cosa bien importante también el poder compartir porque así también se generan redes, digamos. Los que estudiamos a la antigua, no lo online, nos veíamos, compartíamos y el día de mañana uno se topa y se cruza con gente. Y como decía uno de los alumnos del curso que trabajaba en telecomunicaciones, claro, él veía puros nombres. Ahora la idea es que también nos podemos ver y conocer un poquito más. Eso es lo primero que quería decir, Maite. Y lo segundo, hacerle una invitación. Yo escuché que varios dijeron que están estudiando literalmente por amor, ¿no? O historia, literatura, filosofía. Eh, Darles como dos recomendaciones, si es que se puede. Uno, como lo están haciendo por amor, no se tienten de mala forma a usar inteligencia artificial porque la idea es que ustedes aprovechen el curso, que aprendan, sáquenle trote, lean los apuntes que tiene cargada la profesora en la plataforma, porque eso es lo que los va a formar, digamos. La inteligencia artificial les puede responder en 2 minutos. Yo me estoy especializando, me estoy metiendo en tema de inteligencia artificial, entonces sé lo rápido que es y lo genial que es. Pero para aprender hay que estudiar, y el estudiar es arduo. Lo van a ver ahí en clases con la profesora. Y lo último, pedirles encarecidamente que cuando hagan evaluaciones, solemnes y todo eso, pongan mucho cuidado con redacción. Acá hay varios que están entrando a estudiar historia, literatura.
Para la filosofía también es súper importante la redacción. Revisen muy bien sus respuestas porque están plasmando lo que la profesora en este caso les está consultando, lo que está enseñando. Entonces, si ustedes lo logran redactar y presentar de buena manera, insisto, mucho más que realmente que haya acompañado por 1000 citas rimbombantes, si está bien escrito y está bien presentado, van a tener una buena calificación. Así que eso, la más cordial bienvenida. Los invito a prender las cámaras cuando hagan preguntas para que nos vayamos conociendo y vayamos interactuando de verdad. Gracias, profe. Muchísimas gracias, Cristian. Ahí les vamos a mandar también mi correo y el correo de Cristian en el chat. Contarles también que igual para nosotros es nueva la plataforma, así que estamos aprendiendo. Téngannos un poquito de paciencia, pero le estamos poniendo todo el empeño. Estuvimos como 45 minutos ahí con Cristian hasta que logramos dilucidar las credenciales para poder entrar y aquí estamos. Así que hacemos un buen equipo y vamos a poner todo lo que está en nuestras manos. Lisette también nos decía que su primera carrera y decidió estudiar literatura también. Y mamá, bien, bien. Estudiar y ser mamá no es fácil, así que mis respetos, Lisette. No hay ningún problema. Quien no pueda encender su cámara no importa, es deseable, ya, pero no es obligatorio. Quien no se sienta cómodo también, bueno, ok. Pero sí es agradable, es deseable y quizás cuántas veces nos hemos topado con gente con la que efectivamente tuvimos que trabajar y interactuar semana a semana en la calle y nunca supimos ni nos reconocimos. Quizás si nos hubiésemos visto por cámara tampoco nos habríamos reconocido, pero bueno. Bien. La estructura de la clase es la siguiente, más o menos lo que hemos estado haciendo, pero del inicio, bueno, no somos tan estrictos, esta es una estructura un poco más antigua, pero del inicio yo dejo pasar unos 5 minutitos, luego saludar, ver cómo están, digamos, alguna contingencia, y un tema que es importante es que revisamos los temas anteriores, es decir, yo intento, no siempre me resulta, todos los días terminar la clase con las ideas, lo que se llaman las ideas fuerza, ¿ya? Ideas fuerza. Por tanto, la clase siguiente intento comenzar con las ideas fuerza. ¿Bien? Así que es un continuo lo que vamos a ir estudiando para ir avanzando. Y luego hacemos lo llamo yo exposición participativa, es decir, yo voy pasando el PPT, pero la idea es que ustedes me vayan interrumpiendo, no hay problema. Necesito que me digan también si a alguien le molesta mucha interrupción para poder ir nosotros midiendo. Hay veces que digamos que hay algunos que se toman la palabra. El semestre pasado teníamos a alguien que le gustaba discutir muchísimo y a mí me encanta discutir también, pero por supuesto que la idea es que todos estemos cómodos con el formato y podemos ir equilibrando. Pero me gusta mucho que puedan incluso conversar entre ustedes en el chat, así tipo YouTube Live, ¿no? Que van conversando en el chat mientras uno expone, no hay ningún problema también, no me molesta, no me interrumpen ni me distrae. Y luego hacemos el cierre de 5 minutos. ¿Bien? Eso. Ya. Tenemos la ruta del aprendizaje que lo voy a compartir aquí en el portal virtual. No sé si ustedes ya han tenido tiempo para revisarlo. Aquí. Ustedes me dicen cuando se vea. ¿Se ve o no? Sí, sí se ve, profe. Sí se ve. Sí. Ya. Sí, sí se ve. Perfecto. Súper. Entonces, si se dan cuenta, está todo en términos de las semanas. Me imagino que será así también en el otro curso, en los otros cursos. Entonces, actualmente estamos en la semana 1. Les vamos a mandar, lo voy a subir el dibujito de las semanas, que es muy útil. Estamos en la semana 1. De la 1 a la 5 es la primera unidad.
que se trata de la naturaleza y el método de la filosofía, ¿bien? Que vamos tocando distintos temas sobre la filosofía. Es tremendamente interesante. Hablamos ahí de lógica, sobre las ciencias particulares, sobre el tema de los conceptos. Es muy, muy, muy interesante, ¿ya? Y hay textos asociados a cada uno de ellos. Hay muchos que son de Maritain, yo los reconozco, los recomiendo, porque son muy claros, ¿ya? Maritain es muy, muy, muy estructurado para explicar los temas. Así que si tienen que elegir y está Maritain presente, los invito a elegir a Maritain, ¿bien? Y después de la quinta semana tenemos la evaluación, la primera evaluación, que tiene una ponderación del 10%. Las siguientes 5 semanas, la unidad se llama metafísica, pero no es solo metafísica en términos duros, o que, para que no se me asusten, porque no sé si hay una palabra más terrorífica en filosofía que metafísica, pero tiene que ver también con el modo de conocimiento, el concepto de la verdad, la realidad, si existe o no existe, digamos, lo real, etcétera. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo nos acercamos a ella? El modo de conocer del ser humano, ¿bien? Entonces, no es solo metafísica, en el sentido estricto de la palabra, sí hay una clase sobre metafísica, pero es para entender sobre todo qué es la metafísica, ¿ya? Quien después le interese se puede profundizar ahí, ¿bien? Pero, claro, la metafísica es como, digamos, como la biología molecular de la filosofía. Entonces, es el área, yo diría, que es el área más dura y más densa, ¿no? Y finalmente la tercera unidad, que a mí la que más me gusta, es la de el hombre, que tiene que ver con cómo es el ser humano, cómo actúa y cómo le convendría actuar. Y ahí tenemos una clase de ética que a mí me encanta, y es lo que yo más le doy profundidad, pero tiene que ver también, eh, digamos, con otras áreas del ser humano, el ser humano como un ser religioso, como un ser social, entonces también muy interesante. Y ahí vamos a tener, son muchas más semanas, y vamos a tener la tercera evaluación, que es una ponderación del 70%, porque eso es un trabajo en el que pedimos más bien involucrar muchos conceptos del curso, ¿ya? Y la segunda evaluación tiene una ponderación del 20%. Las evaluaciones son asincrónicas, se envían por la plataforma, ¿ya? Estamos aprendiendo, vamos a dar la opción del mail también, por cualquier cosa, ¿ya? A ver, déjenme mirar. Sí, creo que ya debería estar cargado todo el material del curso. Mientras mire eso, ahí les dejo más o menos el temario del programa. Déjenme mirar en que más allá de la ruta del aprendizaje. Sí, está todo cargado. Para ustedes está visible la semana 1. Parece que esta es de esas plataformas en que yo no puedo ir haciéndoles visible lo que van a poder ver, pero si alguien quisiera adelantarse me avisa y yo les puedo ir enviando los textos, ¿ya? A mí no me gusta que tengan que estar tan semana a semana. No he tenido buena experiencia en algunos de esos casos, así que les puedo mandar las presentaciones, lo piden por mail y yo les adjunto, ¿ok? Profe, deje su correo en el chat o dénoslo, por favor. Sí, no, se los voy a copiar porque es medio enredado. Espera. Un segundo y se lo mando. A ver. Ahí está. Y de hecho me voy a tomar la libertad de darles mi número, porque así también a veces al WhatsApp me sale más fácil responder, ¿ya? No, en horario de oficina, lo razonable, ya
más o menos hay un uso prudente de estas herramientas. ¿Ya? Eso. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta por ahora. ¿Estamos bien? Ya. Una cosa que es importante es... En un segundo, porque es una imagen que les quiero mostrar. Es el tema de los feriados. Hay algunos feriados que nos va a tocar. Nos van a tocar. Partiendo por la próxima semana. Próxima semana ya es feriado. Entonces, todavía no están marcadas aquí las semanas de las pruebas, pero por si quieren descargarlo, queda aquí en el aula y ustedes pueden descargar lo que yo voy subiendo. ¿Ya? Eso, ahí. Entonces, feriados, tenemos el jueves 15, la próxima semana, la semana del 18 de septiembre, que tienen receso, y el 31 de octubre también. Esos días no hay clases, ¿vale? En mi caso particular, yo la última semana de agosto voy a estar fuera del país. Eso no implica que no puedo hacer la clase. Tengo proyectado conectarme, pero podría ocurrir siempre algo. Siempre me ha pasado algo cuando he tratado de conectarme desde fuera. Si fuera así, yo les mando una cápsula, un videíto, algo para reemplazar esa clase. ¿Ok? Ahora, las clases, si ustedes se dan cuenta, son lineales, ¿no? No se saltan las semanas en que no hay clases, salvo la del receso de los alumnos. A ver, sí, salvo el receso de los alumnos, pero cuando hay feriado, las semanas corren igual, ¿ok? Entonces, y además que la semana 18 es la de los exámenes. Entonces vamos a tener que ir apurando el tranco o dándole prioridad a algunos temas, ¿bien? Eso. Y bueno, y tenemos asistencia. Cristian todas las clases va a estar tomando la asistencia. Así que él nos ayuda con eso. Cualquier duda, cualquier consulta que les vaya quedando, por favor, acudan a nosotros. Escríbanme, escríbanos. Ya tienen ahí además además el WhatsApp, así que no hay excusa, ¿vale? Conéctense nomás y nos escriben. Usemos todas las plataformas, todas las opciones que tenemos para poder comunicarnos y profundizar. Es muy probable que les haya quedado alguna duda o que les quede alguna idea dando vuelta en la cabeza. No tengo ningún problema en que me manden un audio y podemos hasta comentarlo. Yo no, feliz, encantadísima, sobre todo tantos que por amor a la filosofía están estudiando filosofía, precisamente, que es el amor a la sabiduría. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta operativa por ahora? Bueno, a ver, pausa, mientras piensa la pregunta operativa. Aquí mismo, por ejemplo, ustedes ven la semana 5. La semana 5 sería cuando completamos ya, bueno, los 5 temas. Por tanto, posterior a ese jueves, normalmente ese jueves en la noche, les vamos a subir las preguntas y ahí les damos algunos días para que respondan la evaluación correspondiente. Lo mismo con la semana 10 y posteriormente ya con la semana 18. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra pregunta, duda? Profesora, ¿Sí? hola, aquí Pablo. Una pregunta, estuve viendo un poco perdón, a lo mejor me estoy adelantando demasiado, pero solo por quizá un poco de ansiedad. Vi aquí la bibliografía obligatoria, esto, Joliet Reyes. ¿Estos son apuntes o son libros, no sé, que van a estar por ahí disponibles en algún lugar? Sí, mira, si tú te vas
a la página del curso. Ustedes pueden entrar, ¿no? En el Blackboard. Pueden entrar, Sí, ¿cierto? estoy ahí en el Blackboard. Ya, ya. Entonces, si vamos al contenido del curso, a la sección contenido del curso, y uno ahí pasa por bienvenida, programa sílabus, ruta de aprendizaje, presentación, bla, 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 hacia abajo, Sí, aparece unidad 1. Si tú sí, le ahí haces estoy. clic en la unidad 1, aparece la información general de la unidad y la semana, La ¿no? semana. Y en la semana, tú haces clic en semana 1, no sé si lo ves. Sí, semana 1. Ya. Y ahí Entonces, sale son Maritén y todo. 3 textos. Eso, ya, ahí ya estabas. Son 3 textos que 3. si tú le haces clic, se te deberían, déjame mirar, pero se deberían descargar. Son textos Sí, o extractos de textos. claro, No son los libros completos. ya, No claro. son los libros completos. Claro, pero no están esos que se consignan donde decía yo, En el no sé, programa, otro autor que decía en lectura obligatoria, decía Regis Jovilinet, no sé cómo se llama, pero ¿dónde lo decía? en el mismo Blackboard, ay, se me acaba de cerrar esto. Ya. Pero mira, es Jolivet al que tú te refieres. Jolivet, eso. Él está presente en otras semanas. En Ya, otras nada semanas que van a ver, aparecer ya, textos de él. perfecto, Sí, ya, eso, pero ya, vayan perfecto. guiándose por eso. Ahora, insisto, si quieren adelantar semanas o ver qué, cuándo, dónde, por qué este autor, no sé qué, pregúntenme porque yo tengo descargados todos los textos. No se los voy a mandar todos, o sea, ahora porque de verdad sería para matarse, para ustedes, pero me lo pueden ir pidiendo de a poco y si alguien quiere tener todos los textos del semestre al tiro, me avisan. Yo no tengo ningún problema. Ahí hacemos un WeTransfer o algo y les puedo mandar todo junto a quienes lo quieran. Si no, se les va a ir abriendo. Lo que pasa es que yo no puedo activarlo semana a semana. A mí me carga esto, lo encuentro un poquito escolar, para decirles bien franco, pero es lo que tenemos y vamos a jugar con eso. A ver, déjenme ver, espérenme. A ver, y si, a ver, no, miren qué interesante. Parece que yo sí les puedo mostrar y dejarlo visible para ustedes. A ver, ¿podrían revisar por favor la semana 2 si ya está visible? ¿Alguien? A ver, ¿no? Actualicen por favor. Actualicen por favor, Yo porque lo tengo visible, profesora. la semana 2, ¿sí? Sí, la semana 2 de la unidad 1. Hasta la 3 Ya. está como visualizada. ¿Y puedes abrir los textos? ¿O la presentación? ¿Tienes acceso a todo eso? Porque eso es lo que estoy dejando, todo eso visible. Sí, Profe, yo creo que El sí se puede primer porque texto de la semana 2 se puede ver. En la semana 3 también se puede ver el texto, profe. Ya, les dejé visible hasta la semana 5, toda la unidad 1, para que puedan, eso, no es necesario que me lo pidan, si me lo quieren pedir, no hay problema, pero ahí quedó entonces visible toda la primera unidad. Ya, genial, mucho mejor para todos. Queda disponible. Semana a semana, si alguien está complicado con que son demasiados textos, ojalá los pudieran revisar todos, pero si no, me pueden ir preguntando y podemos ir dando prioridad a un texto en vez de otro. ¿Ya? Eso. Bien, voy a pasar, no sé si hay alguna otra consulta, duda, opinión. ¿No? Ya. Vale, cualquier pregunta posterior la pueden hacer más adelante. Entonces, vamos a pasar ahora, y de hecho se los voy a cargar. Lo voy a cargar. Dame un segundo. Voy a cargar una presentación que es complementaria un poquitito a la presentación que está ahí cargada de la primera unidad, ¿ya?
digamos, toma algunos elementos de ella, pero lo acompaño con algunos elementos míos. Entonces podrían usar esta que les voy a subir ahora, para que la tengan. No vamos a alcanzar a verla completa ahora, pero como les decía, vamos a ir ahí viendo cómo podemos ir pasando toda la materia. Es una que se llama ¿Qué es filosofía? ¿Ya? Y ya está cargada y ahí está visible para ustedes. ¿Bien? En estos 20 minutitos que nos quedan. Ya. Bien, entonces comprender la definición clásica de filosofía es el objetivo de esta sesión, ¿no? De este tema. Identificar su objeto material y formal. Es decir, digamos, aparte de la definición, ¿a dónde se dirige? ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere estudiar la filosofía? Porque la verdad es que nos vamos topando con filosofía de todo, ¿no? Y mi filosofía de vida, y la filosofía de nuestra empresa, y la filosofía del hombre. Entonces, ¿pero qué estudia la filosofía? ¿Cuál es su objeto? ¿No? ¿Hacia dónde se dirige? Ponderar el carácter sapiencial y científico de la filosofía y distinguir los diversos modos de aproximarse a lo real y considerar la originalidad de la actitud filosófica. También podríamos hablar de la connaturalidad de la filosofía, ¿no? Es decir, cómo es un modo de disciplina que surge en forma espontánea en el ser humano, que no es impuesta ni es creada por el ser humano, es sistematizada por el ser humano, por supuesto, pero que no es necesariamente inventada. Bien, ok. Entonces, en primer lugar, considerar el concepto de asombro, ¿no? Vamos a pasar un poquitito rápido, pero plantea Platón que la pasión específica del filósofo es el asombro, ¿ok? Es decir, esto de, como de, lo veía en unos monitos animados que decían, nací ayer, un papa que se hace como que nació ayer y que todo es nuevo, ¿no? Por eso era que Sócrates era el más sabio, porque planteaba que solo sé que nada sé, ¿no? Porque todo es un espacio, es un escenario de conocimiento, así como para nuestro amigo actor, ¿cierto? El mundo es un escenario, ¿no? Donde desplegarse. Para la filosofía, todo es un objeto de nuevo conocimiento, incluso si es una materia que ya se conoce o es un tema que ya se conoce. Es como ver varias veces la misma película e ir descubriendo distintas interpretaciones de ella, ¿no? Entonces, el asombro en ese sentido es fundamental en la filosofía. ¿Bien? Quien cree que se las sabe todas, difícilmente va a poder hacer filosofía, ¿no? Entonces, es un salir de donde estamos, ¿bien? Y en ese sentido puede incorporar una cierta incomodidad, un cierto desajuste, sobre todo si es por primera vez que nos estamos enfrentando a ello, ¿no? Lo bonito de la filosofía, a mí me pasa ahora que estoy haciendo mi tesis del doctorado, que estoy estudiando un autor muy, muy interesante, un norteamericano, es que cada vez que me voy a enfrentar a los textos de él, yo estoy con un poquitito como de ansiedad, pero de temor, de quizás con qué me voy a encontrar, qué idea me voy a encontrar que me va a cambiar tal vez lo que tenía pensado antes, ¿no? Eso como cuando uno no quiere saber el final de una serie, porque cambia todo el modo en que te vas a enfrentar a la serie, ¿no? Eso es la filosofía. Es muy interesante porque permite de verdad que ver la realidad con otros ojos, ¿ya? Ustedes van a decir, oh, está idealizando, pero es que la verdad es que cuando uno abre los ojos filosóficos, ya después es un poquito difícil cerrarlo, ¿no? Y todo pasa a ser un objeto de reflexión, no una reflexión kumbaya, ni una reflexión loca o volada como pareciera siempre, sino una reflexión bastante lógica, que intenta ser lo más sistemática posible, ¿cierto? Entonces, conlleva romper con la rutina o lo que ya sabemos que sabemos. Tenemos que saber lo que no sabemos, ¿bien? Entonces, ser conscientes de la propia ignorancia y desde ahí desear conocer nuevamente este mundo o conocer este mundo nuevo, ¿bien?
Y por eso la filosofía, ¿cierto? Etimológicamente hablando, ¿conocen ustedes la etimología de la palabra filosofía o no? ¿Qué significa? Amor por el conocimiento. Amor por el conocimiento o amor por la sabiduría, amor al saber, ¿no? Efectivamente. Amor al saber. No es solo un saber para usarlo en algo necesariamente, vamos a ver que de hecho la filosofía y la gracia de ella es precisamente su carácter, por decirlo en una palabra fuerte, inútil, ¿no? A mí me decían, tú estás estudiando algo inútil. Yo decía, sí, ya mucha honra, porque realmente quiere decir que no es valioso por los resultados que trae, sino valioso en sí mismo, ¿no? Ese es el carácter más valioso que hay, ¿ya? Eh, Desde ahí, ¿cierto? El valor de la persona, si es que las personas son valiosas solo por lo que son y no por lo que hacen, ¿cierto? Que es la dignidad de la persona, entonces podríamos decir que nuestro valor radica en que somos eminentemente inútiles, no porque no somos capaces de hacer nada, sino porque somos valiosos previo a hacer algo, ¿bien? Entonces, desde ahí vamos a ver una definición de filosofía, ¿ya? Que es la definición más clásica y que es la definición que permite vincular a la filosofía a otras áreas del saber. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí está la definición griega, ¿cierto? Filosofía, que es amor al saber, ¿cierto? O amor a la sabiduría. ¿Bien? Aristóteles lo entiende como un saber teórico, como un entendimiento, está dirigido hacia el sabio. Ahora, el filósofo clásico no sabía solo sobre filosofía, sino que como conocía otras disciplinas, profundizaba en ellas al punto de que llegaba a este tipo de conocimiento más básico, ¿no? Más fundamental, que es la filosofía. Y es lo que vamos a ver ahora. Bien, entonces la filosofía desde sus inicios sí se vincula mucho con todas las otras formas de conocimiento, con todas las áreas. Entonces teníamos los físicos que llegaban a la filosofía, los astrónomos que llegaban a la filosofía, los biólogos, los matemáticos, ¿cierto? Los poetas. Entonces, más allá, adelante en la historia, se fue disociando, ¿no? Pero antes se estudiaban artes liberales, ¿cierto? No se estudiaba solo filosofía en forma aislada, ¿bien? Y desde ahí la filosofía efectivamente está llamada a vincularse. Se pierde mucho, además que la filosofía no puede sino estudiarse en el mundo, es decir, toma del mundo, ¿cierto? Es decir, de las distintas disciplinas, su materia, ¿no? Sus ingredientes para poder profundizar, para poder analizar. Entonces, es muy interesante esta vinculación, ¿no? Y el sabio no es el que sabe solo de filosofía, o sea, algo de filosofía tiene que saber el sabio clásico, ¿no? Porque tiene ya este conocimiento más profundo de la realidad, pero no sabe solo el conocimiento profundo, sino que además valora los conocimientos particulares y su vinculación con el conocimiento profundo. Ese va a ser el sabio, ¿no? El que es capaz de contemplar la realidad, pero con estos ojos profundos, ¿no? Con estos ojos que penetran la realidad. Entonces es capaz de observar la superficie, pero también penetrar. ¿Bien? Y desde ahí la definición clásica de filosofía, ¿cierto? Es la ciencia de la totalidad de las cosas por sus causas últimas observadas a la luz de la razón. La idea de esta presentación, que no lo vamos a alcanzar a hacer en los 13 minutos que nos quedan, pero no importa, es profundizar un poco en las distintas partes de esta definición, ¿ok? Ir avanzando en cada una de ellas. Lo bonito de esto es que la filosofía, al intentar definirla y al explicar su definición, nos vamos a dar cuenta de que ahí al mismo tiempo ya estamos haciendo filosofía. Estamos haciendo filosofía sobre la filosofía, acerca de la filosofía. ¿Bien? Y eso es una característica muy propia de ella, que yo podría estudiar medicina sin estarla practicando, ¿cierto?
Con la historia tal vez más difícil y efectivamente uno está haciendo historia al estudiar la historia, ¿no? Y lo mismo pasa con la filosofía, yo puedo estudiar ingeniería sin estar practicando la ingeniería, ¿no? O el derecho lo mismo. Pero la filosofía no puede separarse de sí misma. El estudio de Profe, la filosofía no puede separarse del ejercicio. Sí, Cristian. ¿Cristian? no, Jonathan, perdón, a, pensé que era a- Cristian que tenía a ahí. a Sí. propósito de la totalidad de las cosas, quiero preguntarle algo, su opinión respecto de qué pasa con la técnica. Me refiero a lo que va más allá del pensamiento, sino a la acción de hacer, como por ejemplo generar una maestría en la fábrica de zapatos artesanales. ¿Qué opina la filosofía de esa forma de profundidad de conocimiento? A propósito de- de experiencias como el kibutz, que tiene esta idea del hombre o del ser, por no ir al género, del ser complementario entre el pensamiento y la acción. A ver, al menos la definición clásica, ¿cierto? Contempla la filosofía, digamos, como efectivamente hay dos tipos de conocimiento, conocimiento teórico y conocimiento práctico, ¿no? La praxis y la... Ya. Entonces, desde ahí el sabio es el que es capaz de, o el filósofo eminentemente, ¿cierto? Es el que es capaz de desarrollar por las causas más últimas, ¿cierto? El conocimiento teórico, pero incorporando el conocimiento teórico respecto también sobre el conocimiento práctico. Ahora, eso es respecto de la filosofía como forma de pensamiento. Bien, no es necesariamente que eso implique que el ser humano tenga como fin solo pensar, no sé si me explico, sino que es un ser situado en el mundo. Bien, y desde ahí, efectivamente, incluso en el tema de la ética, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de que es el ser ¿no? El ser humano en su acción, después de haber profundizado y haber, digamos, estudiado las causas últimas de su actuar, ¿cierto? Llevarlo a la praxis, llevarlo a la práctica. Entonces, el desarrollo de una buena técnica, ¿no? En los oficios, por ejemplo, digamos que está tremendamente valorado. No es la materia del sabio ni del filósofo, no es el escenario donde se mueve el filósofo, pero el filósofo sí hace teoría sobre ello también, ¿no? Ahora, lo que se pide de una sociedad, aquí estamos hablando de los filósofos clásicos, pero lo que pedían de una sociedad y ensalzaban al filósofo, pero no pedían que la sociedad, por ejemplo, que ellos son, la filosofía se vincula mucho, sobre todo en ese tiempo con la política, no pedían que todos los miembros de la sociedad sean filósofos, ¿no? Sino que lo ideal para una sociedad era que el filósofo sí guíe. No sé si algunos de ustedes después, si estudian filosofía, van a estar dispuestos a meterse en política, pero yo creo que faltan filósofos en la política. Eh, pero que el filósofo sería el gobernante ideal para guiar a todas las personas que, digamos, se manejan en un tipo de conocimiento más técnico, ¿no? Son tipos de aprendizaje de acciones necesarias, pero no son necesariamente las más elevadas del hombre, ¿ya? El ser humano es capaz de llegar hasta el estudio de las causas últimas. En mi experiencia, la técnica o los técnicos son los que más, mientras desarrollan su técnica, capaces de profundizar los fundamentos de esa técnica. Eso sí, ya es mi experiencia personal. Entonces la idea es ir avanzando uno a uno en estos conocimientos, ¿cierto? En estas partes de la definición. Vamos a profundizarlos poco a poco, pero para ir un poco resumiendo, ¿no? La filosofía la vamos a ver como una ciencia, no siempre es considerada así, ¿no? Que finalmente que es porque estudia las causas. ¿Bien? A la filosofía, como a toda ciencia, por eso es lo que define una ciencia, el conocimiento de las causas de los distintos eventos. ¿De qué? De toda la realidad. Ahí vamos a ver, hay un ejercicio bien interesante. Pero de todo,
¿De cuál todo? De todo, todo, todo. Todo. No hay un área en la realidad que a la filosofía no le interese o que se le escape o que no pudiera acercarse a ella. ¿Bien? Yo creo que ha llegado tarde en algunas áreas, pero sin embargo igual está el espacio para, digamos, para que la filosofía pudiera entrar. Juan Carlos. Gracias, profe. Usted me podría corregir, pero en algún libro de historia de la filosofía me pareció haber leído de que se dividía la historia en la filosofía, perdón, en tres etapas, y en la etapa antigua, en la primera etapa de la filosofía, era como la universidad donde se aprendía todo, y ese todo que se aprendía se llamaba filosofía, por así decirlo, diciéndolo desde el desconocimiento, ¿no? Y que, como usted dice, después la especialización en ciertas áreas llevó que por el tiempo se empezaran a dividir las áreas de conocimiento por la especialización en tal, y finalmente sucediera que se desvirtuara o se alejaran en sí de cómo eran en el inicio, que era como una sola universidad de filosofía, por así decirlo. Sí, claro. Muchas gracias, Juan Carlos, por la referencia. Efectivamente, o sea, a ver, en ese tiempo no era que uno no entraba a estudiar una cierta carrera, ¿no? Sino que si tú entrabas a estudiar, entrabas a la universidad y te tomaba un maestro, el maestro te enseñaba de todo lo que sabía, ¿no? Y eso era un conocimiento integral, que es lo que se fue perdiendo después con las sobreespecializaciones y para qué decir hoy en día, ¿no? Cómo estamos con las sobre especializaciones y la falta de conocimiento integral de los profesionales. Bien, entonces efectivamente el sabio era el que, habiendo ya llegado a un tal nivel de profundización en el saber, porque no es acumulación de conocimiento, ¿no? De profundización en el saber, para llegar a ello tenía que haber estudiado muchísimas materias, ¿no? Y tenía que haber profundizado en todas ellas y haber ido a las causas últimas de todas ellas. Entonces, inevitablemente ya había hecho filosofía. Pero poco a poco, ¿cierto? Va, digamos, como se va complejizando la sociedad, por llamarlo así, los distintos pueblos, las distintas, digamos, culturas en todo el mundo, ¿cierto? Va cambiando el modo de enfrentarse a ello. Entonces el sabio ya deja de ser el sabio el que sabe de todo, salvo muy pequeñas excepciones, y al saber de todo poder profundizar, ¿no? Entonces, incluso tenemos sabios en la historia que son considerados grandes sabios, pero que nunca llegaron a desarrollar una cierta filosofía. Y la filosofía se va viendo degradada, efectivamente, porque si, si la filosofía, insisto, no se vincula y no está vinculada y no está valorada por las otras áreas del conocimiento, se pierde bastante, ¿no? Queda un poco en el aire, queda como un volantín sin hilo, ¿bien? Entonces, efectivamente, ahí es donde se ha ido desnaturalizando. Insisto yo, y tengo esta tesis, muchas formas de conocimiento que valoramos de la época más clásica y que hemos tratado de recuperar, muchas veces se recuperaron o se retomaron, pero un poquito desnaturalizado. Y desde ahí se pierde un poco. Y el llamado es invitar a lo que están haciendo ustedes, vincular la filosofía con otras áreas de conocimiento. No sé quién, ahora creo que, porque Juan Carlos estaba hablando. Jonathan, ¿levantaste la mano de nuevo o no? Sí, sí, consulta, profe, un poco de la ignorancia. La filosofía busca lo que uno entiende, en el caso mío, busca dar respuestas lógicas un poco más intelectuales. ¿Existe una rama de la filosofía o es aplicable respuestas un poco más científicas basado en datos
busca también eso o solamente se centra en lo humanista, por así decirlo? Bueno, lo vamos a ver, pero existe la filosofía de la ciencia, ¿no? Existe la filosofía de la ciencia que tal vez, a ver, no es necesariamente que esté basado en datos, pero a partir de los datos hace filosofía, ¿ya? Y desde ahí, sí, efectivamente, se puede profundizar y te puede dar, no sé, pues, cuál es el modo de hacer los silogismos, cuáles son las lógicas de ciertas estructuras, por ejemplo, de los paradigmas científicos, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, existe esa área. Existe toda área de filosofía, Ok, efectivamente. ¿Ya? Entonces, usa todos esos datos. Yo estudié magíster en administración y trataba de meter la filosofía en las clases de economía, en las clases de estadística, en las clases de todo, y la verdad es que sí, de poder se puede. ¿Ya? Pero la filosofía no es un resultado matemático. Sin embargo, se puede hacer filosofía de un resultado matemático. Ya, y la última mano que tengo levantada es la de David, y eso va a ser lo último porque para respetarles el tiempo. Profe, sí, una pregunta rápida. Eh, Entiendo que la filosofía es una ciencia, por lo mismo, por el tema de que busca causas y ocupa obviamente una metodología y ocupa, digamos, una forma rigurosa y analítica de poder llegar a una conclusión. O sea, no es solamente que un filósofo dice algo porque sí, sino que hay una investigación de por medio. Por ejemplo, lo que se me viene a la mente es el argumento cosmológico Calam, ¿no? O sea, igual es quizá un poco simple, pero por ejemplo, me hace acordar que por medio de ese análisis, digamos, pragmático, se llegó a un punto que la ciencia también definía. Por ejemplo, el universo comenzó a existir. Pero mi pregunta es cómo nosotros podemos defender que la filosofía es una ciencia, digamos, de forma simple. Porque también nos pasa con el tema de la historia, que también la historia es criticada, que no puede ser considerada una ciencia. Es cierto que se puede considerar como una ciencia social, pero hay veces que se trata como un poco de descalificar, por así decirlo, el punto de que no se considera una ciencia al no tratarse de datos específicos, que sé que también hay algunas teorías filosóficas que se basan mucho en el en el teorema de Bayes, y existe mucho axioma y silogismo lógico y etcétera, pero ¿cómo se podría defender a ciencia cierta que es una ciencia y que no se demuestre tan peyorativo para la otra gente? Bueno, eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, porque vamos a profundizar. Tengo una o más de una diapositiva de cada una de estas partes, pero para contártelo por si te toca defenderlo de aquí a 2 semanas, que es nuestra siguiente clase, es que la ciencia, al final ahí lo que hay que preguntar y hay que hacerle filosofía al que critica la filosofía. Eso es una buena estrategia, si lo que uno quiere es defender, ¿ya? Entonces, ahí lo que hay que preguntar, bueno, tendríamos que definir qué es la ciencia, ¿no? Y la ciencia no puede ser una disciplina que se define por un cierto método, porque muchas veces te dicen que la ciencia es aquella disciplina que se define por el método científico, que saca sus resultados por el método científico. Y la verdad es que esas son las ciencias duras, ciencias particulares duras, ¿no? Porque efectivamente también tenemos ciencias sociales, tenemos la sociología, es una ciencia social que no necesariamente utiliza el método científico, no mete a las personas en un laboratorio, no las pone en probeta, ¿cierto? Los estudios cualitativos son tan válidos como los cuantitativos, ¿no? Entonces, la ciencia no se define solo por su método. Hay, por llamarlo así, variedad de ciencias. Y pensar que las ciencias solo son las ciencias duras es una mirada bastante limitada de la ciencia. La ciencia va a ser aquel conocimiento que intenta en forma ordenada, sistemática y siguiendo cierto método, no solo el método científico, un cierto método, ¿ya? Responder la pregunta del porqué de ciertos eventos. Eso es una ciencia, buscar la causa, distintas formas de causas de ciertos eventos. ¿Qué área no es una ciencia, por ejemplo? ¿No? Y que además que tiene que haber cierta causalidad real. No sé, por ejemplo, la astrología.
aunque hay algunos que tratan de explicar científicamente la astrología, porque el momento en que tú naciste, la cantidad de agua que se movió y cómo afectó tu célula. Pero si quitamos eso y lo dejamos solo como una forma de conocimiento astral, ¿cierto? Con Zulma diciéndonos, ¿cierto?, qué es lo que nos va a pasar mañana o qué color nos tenemos que vestir, ¿no? Eso es un conocimiento no científico. Otro conocimiento no científico es la fe, ¿no? La filosofía no es ese tipo de conocimiento. La intuición, por ejemplo, también es un conocimiento no científico, que yo sé que algo le está pasando a mis hijos, por ejemplo. Lo vamos a ver en la próxima clase. Pero cualquier conocimiento que responda a la pregunta por qué de un cierto evento y lo hace con razones de causalidad ordenada y que tiene su propio método, eso ya se le podría llamar ciencia. La otra visión es más limitada porque es solo cerrar todo el espectro de conocimiento científico a un método. Y las ciencias, como la forma más importante de conocimiento del ser humano, no puede limitarse a un método. Entonces, ahí el limitado, quien tiene la visión limitada, es quien critica la filosofía. Con eso te puedo dejar por ahora, porque hay más de esto mismo, pero lo vamos a ver ya a partir de la siguiente clase. Vale, ¿Vale? profe. Eso. Bueno, estimados, nos pasamos 4 minutitos, lo siento y perdón por el retraso. Ya la próxima semana vamos a funcionar en forma mucho más expedita. Así que me despido. Espero que tengan un par de semanas excelentes y que tengan un buen descanso este fin de semana y el próximo fin de semana, que ojalá para ustedes sea largo. Eso, con todo el ánimo para la próxima, y vamos a darle un poquito rápido esta primera parte, pero con la profundización que requiere. Muchísimas gracias también por su participación. Y muchas gracias, Cristian, por toda la paciencia para que pudiéramos ingresar. Chao, profe, muchas gracias. Buena Chao, semana. muchas gracias. Chao, chao. Buenas noches. Buen fin de semana.